No es de hombre hablar porque sí. Perdonen mis aliados por no haber saludado. De a poco nos fuimos dejando de lado. Se hizo de día y nos fuimos a dormir. Nos fuimos muriendo para poder vivir. Les cuento, estimados, que en mucho he cambiado y en algo estimo sigo siendo el mismo. Las mismas ironías que nadie entendía, la misma cruz amarga que toda espalda carga. Algunos amigos son viejos desconocidos, hay otros como ustedes que se fueron y sucede que algunos me quedan y a otros se los llevan los caprichos del cielo que nunca se entienden. Quedaba la plaza a un planeta de casa, quedaba la mesa bañada en cerveza, parecía un balcón mirar desde el cordón, quedaban los huesos como un bandoneón. Entiendan, muchachos, si hoy no me emborracho, si la luna llama, puedo decir que no. Si hay vino en botella, si hay humo, la la la, si hay cielo y estrellas, no me voy a estrellar. No quise esas mujeres, ni tampoco ellas me quieren. No quiero un te quiero de asiento trasero. Ya saben, colegas, todo en la vida llega y un 2 de febrero me llegó lo mejor. Y aunque ustedes pensaban que no iba a suceder, una mujer me ama y yo amo una mujer. Las mismas cicatrices que marcaban mi cara, hoy las llevo felices cuando ella me acompaña. Les cuento que el viejo vive cerca pero lejos. Mi vieja no me deja, pero nunca se enteró. Casi todos mis abuelos ahora viven en el cielo. Casi todo el corazón lo escribí en una canción, pues cantando he estado algo más afinado y más de una lágrima supe hacer rodar. La broma aquella de ser una estrella nunca se hizo real, pero no estuvo mal. A esas calles y a esos clubes, perdón que los salude. De lejos quizás ser viejo se trate de aceptar que el tiempo se escapa aunque nadie lo persiga, que algunos se bajan aunque la vida siga.
cuando ya no queda nada de aquellas madrugadas en la esquina sagrada. Hay cosas, compañeros, que las dejo en el tintero. Hay cosas, amigos, que mejor ni las digo. A donde estén my friends, no creo que me recuerden, pero por si acaso les preguntan por mí, les pido, queridos, no mencionen mi nombre. Ya saben, no es de hombre hablar porque sí. Ya saben, no es de hombre vivir porque sí. Ya saben, no es de hombre morir porque sí. Eran buenos muchachos, lo mejor de cada casa. Como todo pasa, como todo terminó. Muy bien, y así volvemos. Qué temita largo. Dani, la regla de los 6 minutos que vos me habías dicho, creo que esta vez la apliqué para la música y no para la parte hablada. Así que vamos a continuar con el señor Félix Luna. Y bueno, veníamos diciendo, no te olvides que a pesar de que Perón tenía una formalmente inobjetable presidencia y una abrumadora mayoría, se le estaba formando cierto tipo de oposición, entre los cuales estaban las más organizadas, los radicales. Después venía, bueno, clase alta, porque le habían quemado el Jockey Club, entre otras cosas. La clase media por varios motivos, los universitarios por cómo se le venía imponiendo un montón de cosas desde las universidades, la forma de estudio, qué leer, etcétera. Los productores rurales porque no podían laburar. Y bueno, y en general varios sectores que venían formando una oposición, pero acordate que de todas maneras dijo por acá don Félix que el señor Juan Domingo tenía una abrumadora mayoría. Entonces, por otra parte, hacia 1954 era evidente el cambio que Perón había ido imprimiendo a su gobierno. Ya había pasado la etapa de la euforia y la dilapidación. Las costosas nacionalizaciones de 1946-49 habían vaciado las reservas, obligado a prescindir del respaldo oro de la moneda y solicitado un empréstito a bancos norteamericanos que los voceros del gobierno negaron. Ahora Perón tenía que manejarse con más prudencia en el terreno económico. Una ley de inversiones extranjeras y el proyecto de una enorme concesión a una empresa californiana para obtener petróleo eran la manifestación evidente de que la política triunfalista, estatista y nacionalista de los primeros años ya se había agotado. Las realizaciones obtenidas no ocultaban, al menos a los analistas imparciales, que el gobierno se vería obligado en poco tiempo más a rectificaciones aún más drásticas. Sin embargo, la política económica, con su complicada red de regulaciones y subsidios, alcanzaba todavía a mantener altos niveles de ocupación y consumo, y no se detectaba intranquilidad en los centros industriales. Existía, eso sí, un síntoma de ablandamiento moral, la conducta privada del presidente. Después del fallecimiento de Eva Perón a mediados de 1952, como si esa ausencia hubiera aflojado alguno de sus resortes íntimos, Perón entró en un territorio de frivolidad y desatención de las cosas del Estado. Pasaba días enteros en la residencia de Olivos practicando deportes o monologando con oscuros interlocutores que habían sustituido a los amigos de la primera época y cuya adulonería y mediocridad no podían llevar a su espíritu nada positivo. Para los que no son argentinos, te aclaro que la residencia de Olivos es la residencia donde vive el presidente de la nación.
Pero ni el agotamiento del primitivo proyecto peronista, ni la pesada unanimidad del régimen, ni la dispersión del líder justicialista parecían poner en peligro la solidez de una estructura que contaba básicamente con un ancho consenso popular y cuyas instituciones y grupos constitutivos estaban de una u otra manera controlados por el sistema mismo, que no permitía disidencias internas ni daba espacio a la oposición externa. La última consulta electoral, la elección de vicepresidente realizada en abril de 1954, arrojó casi 5 millones de votos a favor del candidato de Perón contra 2.500.000 que apoyaban al radical. Solo una institución nacional era ajena a este panorama, que para unos era la comunidad organizada llevada a su máxima perfección y para otros un sistema autoritario y represivo apoyado en un aparato de propaganda incontrastable. Solo una institución, decíamos, la Iglesia Católica, que en 1946 había manifestado una indisimulada simpatía por Perón y ahora venía evolucionando hacia una cauta neutralidad a medida que el régimen se tornaba más coactivo. Sus jerarquías, al igual que los laicos que la acompañaban, miraban con espíritu crítico la degradación del sistema republicano que había sido tradicional en Argentina. Y vos sabés que cuando a la Iglesia le quitan lo que es tradicional, se pone del orto. Así las cosas, en octubre de 1954, el presidente lanza un severo ataque contra algunos malos curas y algunos obispos, a quien acusa de sabotear la labor del gobierno. Fue un impromptu que sorprendió a todos. En realidad, Perón tascaba el freno desde meses antes, convencido de que la Iglesia amparaba la formación de un nuevo partido opositor y que su reclutamiento en la juventud para formar los cuadros de la Acción Católica encubría cierta hostilidad contra la Organización de Estudiantes Secundarios, UES, que en ese momento recibía múltiples favores del presidente. Algunos creyeron que era una rabieta pasajera. Perón era proclive a incontinencias verbales y no se olvidaba de que pocos años antes, por ejemplo, había anunciado que la Argentina estaba en condiciones de fabricar la bomba atómica, o que varias veces había anunciado alambres de fardo para colgar a sus opositores. Te repito esto, Perón había dicho pocos años antes que se podía fabricar la bomba atómica en Argentina y había anunciado alambres de fardo, sí, el alambre de fardo es el alambre de púa, para colgar a sus opositores. Mirá vos, el señor Juan Domingo. Pero el sistema peronista era una máquina bien aceitada y una vez recibido el impulso inicial no podía detenerse. Creo que todos los que estamos viviendo hoy en 2012 lo sabemos eso. Todo el aparato de propaganda de Perón empezó a moverse en el mismo sentido del discurso anticlerical del líder. La prensa oficial inició furiosos ataques al clero. En uno de los diarios del sistema, Jorge Abelardo Ramos publicaba diariamente una divertida sección titulada El Obispero Revuelto. ¿Sí? Así se llamaba la sección, El Obispero Revuelto, donde revolvía toda clase de chismes y brulotes. A la vez, muchos dirigentes sindicales del lejano origen anarquista o socialista se entusiasmaron con esta campaña que los remitía a sus antiguas fuentes y a la vez permitía inventar un nuevo cuco que sustituyera a los ya remanidos del comunismo o la antipatria.